continuación la entrevista le presentamos la segunda parte de la charla entre nuestra compañera Silvia Ayala y el juez de lo familiar Benedicto Sarabia, quien explica cómo proteger nuestro patrimonio. Aparte de estos dos temas muy interesantes, también atienden, por ejemplo, ahora esta nueva figura de protección del patrimonio familiar. Mire, ese asunto, esa institución, le llamamos nosotros de protección al patrimonio familiar, desafortunadamente la gente no la utiliza, no la utiliza, al menos aquí en lo que está en el juzgado a mi cargo, no tenemos registro de, al menos en 2 años, por decirle algo, sí, de que se haya hecho un procedimiento para la protección del patrimonio familiar, y en realidad no es nada complejo. Eso le brinda, si la gente lo utilizara, le brindaría mucha protección a su patrimonio, por eso es la protección del patrimonio familiar, de manera que usted lo constituye, no necesita siquiera demandar a nadie, es solicitarlo al juez con intervención del Ministerio Público, y comprobar los bienes que tiene, y sobre la base de que no hay fraude para nadie, se manda a registrar su vehículo, su casa, los bienes que pertenecen a la casa, se protegen de manera que esos no sean afectados ni por un crédito bancario, ni por un crédito personal, y eso es una protección, pero es una forma de prevención, una forma de las muchas que tiene las leyes civiles, es una de las que tiene de prevención, como el testamento, por ejemplo, es una forma de prevención. El patrimonio familiar, ese es un instrumento que garantiza bastante. Desafortunadamente, pues vivimos en un ambiente donde todo es economía, se vende, se compra, se graba, etcétera. Pero la otra, por ejemplo, otra forma de prevención que no se socializa, sí, o la gente no lo requiere en el momento, es una figura que se llama la tutela testamentaria. Entonces, así como mencionamos ahorita lo de protección al patrimonio familiar, lo de las cuestiones de convivencia, custodia, esto de la tutela testamentaria es que usted pueda, ante un notario, disponer quién, para el caso de que usted llegue a estar afectado de sus facultades mentales o no pueda valerse por sí mismo, usted pueda decidir quién lo va a representar, quién va a decidir sobre respecto a sus bienes, sus cosas. Y eso hay que decirlo porque sí hemos visto que ha incrementado el número de asuntos donde se viene a pedir al juez que designe un tutor de personas, porque si no lo designó la persona antes, entonces el juez debe designarlo para todo el procedimiento donde se declare interdicción. Estas cosas parecen como muy técnicas, muy de jueces, muy de abogados. Sin embargo, déjeme subrayarle algo. El número que ha incrementado es considerable, al menos aquí en los juzgados. ¿Por qué? Porque las personas que en un momento dado, una generación hizo un patrimonio, sí, ahorita las personas, muchas, tienen padecimientos de enfermedades mentales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues para disponer de sus bienes, a veces hasta para la misma seguridad social o sus protecciones médicas. Pero son estas figuras que aquí en los juzgados todos los días llevamos, algunas no se llevan del todo. Aquí en el distrito pues tenemos ya muchos asuntos que tratamos de sacarlos lo más rápido posible. Ahora con la figura del divorcio sin causa, sí, ya se está aplicando, y bueno, todos los días se solucionan asuntos, otros se problematizan más, pero siempre lo que le llamamos aquí en el tribunal, sobre el primer distrito, es un número considerable, ya año con año incrementa. Sí. A ver, en el primer caso de la protección al patrimonio familiar, ¿este procede solamente cuando la familia o el propietario no está enfrentando ningún otro tipo de situación o procede en cualquier momento? No es una condición, sin embargo, uno de los requisitos que demostrarle al juez es que no tiene deudas que perjudiquen, o sea, que constituir el patrimonio familiar, usted no va a perjudicar a alguien con quien tenga responsabilidades que cubrir. Por eso es también una forma de prevención, porque si lo hace en el momento que tiene deudas, pues alguien puede oponerse, ¿verdad? Oiga,
no le autorice porque sobre su casa me debe, ¿verdad? Etcétera. Okay. Sí, pero sí no es un requisito indispensable, pero sí es un factor a considerar por parte de los jueces. Okay. Y por ejemplo, en el caso de la tutela testamentaria, ¿qué tan importante es que tomemos conciencia precisamente en eso y que desde que tenemos nuestras facultades, pues pongamos todo en orden? Yo creo que, como lo es el mes del testamento, los notarios muchas de las veces asesoran en ese aspecto, pero como lo es el mes del testamento, si tuviéramos el conocimiento para prevenir sobre constituir un patrimonio, sobre disponer de nuestros bienes y sobre todo para el caso, así como compramos seguros, ir ante un notario y decir, quiero que esta persona, en caso de que yo no tenga facultades mentales, me represente. Esa es una de las formas de prevención y nos quitan de muchos problemas. Obvio que los juzgados estamos saturados de resolver problemas. En esa parte tenemos muchos juicios sucesorios, es el segundo rubro que atendemos con mayor número de asuntos, los juicios sucesorios. No tenemos la cultura. Mire, déjeme decirle que no tanto porque si está la cultura no del testamento, también tenemos problemas en los asuntos de testamentos. Okay. Sí, eso es una cuestión. Sí, vale. Conformidades, inconformidades, nulidades del testamento, un sinfín de asuntos que se presentan ahí. Por eso, repito, los juzgados familiares tienen cierta saturación tanto administrativa como jurisdiccional. Así es. Para cualquier asunto, trátese de divorcio, alimentos, protección, ¿es necesaria la presencia de un abogado? No. ¿Puede acercarse el ciudadano Claro, directamente? claro. Esta es una de las bondades que tiene el derecho familiar. Y estoy seguro que en la mayoría de los juzgados se ha hecho, no con tanta frecuencia, porque obvio es que la gente se siente más segura acudir a un tribunal con la asesoría de un abogado de su confianza. La barra de abogados, por ejemplo, se ha preocupado por capacitarse en las últimas figuras que vienen. El Instituto de Defensoría Pública atiende un número enorme de asuntos familiares, el Instituto de las Mujeres, muchos asuntos en materia familiar. Pero si una señora viene a demandar aquí con alimentos con el juez tiene la obligación de levantarle una demanda, darle forma, designarle un defensor público, darle forma en procedimiento y todo. O sea, no es que el juez vaya a llevar el asunto, pero sí tenemos la obligación de, cuando menos, por su comparecencia, si es un asunto urgente, en asuntos de protección para de alimentos, de convivencias, de asuntos más bien urgentes, sí lo hacemos, claro, y se da vista a la asesoría pública adecuada. Pues para finalizar, pues, a nuestra ciudadanía, los que nos están escuchando, pues, algún consejo si están atravesando por alguna situación y que necesiten de la asesoría de ustedes. Mire, creo que la mejor parte de socializar estas cuestiones que hacemos en los juzgados, porque tenemos que reconocer que los tribunales, vivimos en el mundo de los tribunales, llámese abogados, llámese defensores, jueces, secretarios, pero tarde que temprano todo el mundo necesitamos de acudir a un tribunal. La primera cuestión que deben de tener bien claro es que cualquier juez, porque eso lo hacen todos mis compañeros jueces, y lo hacemos, atienden a las personas, o sea, cualquier juez puede atender, no se asesora, pero se les atiende, se les escucha, y lo primero que deben de saber es que cualquier persona puede venir. Segundo, aquí no se cobra un peso, por nada, ni por unas copias, ni por una sentencia, ni por una audiencia, por nada se cobra. Incluso en la administración del doctor Esteban se promovió una reforma para que lo que se cobraba de copias certificadas para las apelaciones y demás, no le cueste nada a la gente. Entonces, eso sí es bien importante, porque la gente luego, mucha gente, tiene la idea de que en los juzgados es caro. No, tienen que entender que si acude a los servicios de un abogado, bueno, el acuerdo que tenga con su abogado son los costos que van a tener. Pero
En el tribunal cualquier persona puede accesar a platicar con un secretario de acuerdos, con el juez, y todo es gratuito. Tratándose de cuestiones como de menores, los jueces determinamos medidas, las que sean, para garantizar que el niño pueda convivir con su papá, pueda convivir con su mamá. Y tratándose de alimentos, los jueces ordenamos desde una multa, un arresto, o hasta las acciones penales que hay allá en los juzgados penales para, como delito, garantizarlo, embargos. Todos los días, en todos los juzgados, se ordenan embargos. Entonces, que la gente no debe tener reticencia por acudir a un tribunal. Nadie quisiéramos, como en los hospitales, estar asistiendo a un juzgado, pero cuando son necesarios, las puertas aquí son abiertas, no necesita sacar audiencia un día antes para poder hablar con el juez ni con el personal. Se atiende abiertamente a todo el mundo y sobre todo es gratuito. Perfecto, pues le agradecemos mucho, señor. Al contrario, muchas gracias a Multimedios por esta participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos tener el favor de su compañía la próxima entrevista. Gracias.